Muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de En Alimentos. El día de hoy platicaremos con Javier Fonseca, responsable del área de Nutrition de ADM. ¿Es correcto, mi querido Javier, o estoy en un error? Hola Mario, gracias a todo tu público, los saludo, gracias por este espacio. Soy el responsable de la división de pecuarios y acuacultura aquí en México, en ADM. Sí, Ah, pertenecemos a la división de Animal Nutrition o nutrición animal. Muy bien, cuéntame un poco, específicamente, entiendo que ADM es una empresa de más de 100 años de antigüedad, que empezó muy en el tema de oleaginosas y ahí fue avanzando un poco. ¿Cómo están integrados ahorita? Claro, Mario, gracias por la pregunta y gracias por este espacio. Pues te digo, ADM, como bien lo mencionas, fue fundada en 1902, tiene una historia de 120 años, estamos cumpliendo 120 años, y es una empresa pública que cotiza hoy en bolsa. Entonces, y como bien mencionas, hoy en ADM tenemos tres divisiones principales. Una, la parte que tú ya mencionaste, de la parte de granos oleaginosas, la parte de soluciones de carbohidratos de la industria a la cual y la tercera división a la cual yo pertenezco, que es la división de nutrición, donde tenemos la parte humana y tenemos la parte de animal, donde estamos nosotros, ¿no? La nutrición animal. Y pues te puedo comentar que desde el 2014 empezó la transformación más grande del portafolio de ADM, generando esta división de nutrición animal y humana, convirtiéndose el día de hoy en la empresa líder en nutrición animal y de soluciones de ingredientes hacia nuestros clientes y hacia esta industria tan importante. A ver, vamos por partes. Fundamentalmente está el feed y el food, ¿no? O sea, nutrición humana y nutrición animal. ¿Por qué es tan importante la nutrición animal? ¿Qué nos da de ventaja enfocarnos con este foco que ustedes están buscando en la nutrición animal y en la nutrición acuícola? Mira, pues es una pregunta muy interesante, Mario. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esta división de nutrición animal? Porque es de donde come el ser humano, ¿no? Hoy lo que tenemos en proyecciones, que de aquí al 2050 el crecimiento de la población se va a requerir el doble de proteína de lo que hoy se consume. Entonces, para nosotros es bien importante esta división de nutrición animal, de cómo podemos ser más eficientes, con menos costos, ser responsables, cuidando el medio ambiente, para poder tener el alimento necesario en el hogar de cada persona para poder alimentarla. Ok, aquí hablamos de varias cosas sumamente interesantes que antes, quizás hace 20 años, no estaban en el radar. Una de ellas es la responsabilidad social, otra es la responsabilidad ambiental. ¿De qué forma esto está en su operación? Y con esto, gracias Mario, y con esto se liga un poquito la parte de por qué estamos aquí en Mérida, participando en el Congreso de la UAS, que es el World Aquaculture Society, que es la parte de acuacultura, porque hablando de este tema de la sustentabilidad y de cómo vamos a producir la proteína que el ser humano va a necesitar hoy y que van a estar en el futuro, pues aquí se vincula muchísimo y bien importante la parte de acuacultura, porque déjame darte algunos datos muy generales. Una de las especies donde va a tener una mayor sustentabilidad, donde vas a poder producir más con menos recursos, es la parte de acuacultura. En la parte de ganado, más o menos se requieren entre 6.8 y 7 kilos para producir un kilo de carne. En la parte del puerco se requiere 2.9 a 3 kilos para producir un kilo de carne de carnitas. En la parte de pollo se requiere 1.7, pero fíjate que en la parte de peces y en la parte de acuacultura o de camarón se requiere de 1.1 a 1.5 kilos para producir un kilo. Entonces, si ves las proporciones, pues la especie más eficiente es la parte de acuacultura. Entonces, por eso para nosotros la participación en este foro aquí en Mérida es de mucha importancia, porque es la proteína que vemos que va a tener un mayor potencial de crecimiento y que es la más sustentable. Esto es un punto importante. Yo veo aquí dos sentidos. La primera, por un lado tiene un alto valor,
O sea, la proteína de origen de acuacultura tiene un mayor valor a la nutrición y por otro lado también tiene un mayor valor económico. Correcto, para darte algunos datos, el valor de la comercialización del producto final, es decir, del pescado y del camarón aquí en México, vale alrededor de unos 800 millones de dólares el mercado mexicano. Pero la parte de alimentos donde nosotros participamos tiene un valor alrededor de 380, 400 millones de dólares. Y es un mercado en crecimiento, es un mercado, como te digo, que hay una ola de crecimiento importante por esta parte de que necesitamos menos recursos para poder producir más. Darte unos datos, el mercado en México está creciendo entre 8 y 9% cada año. Y ¿En la eso parte de acuacultura? en la parte de acuacultura. Entonces, y estamos creciendo más que otras partes del mundo. Es decir, Asia es un mercado muy importante en la parte de acuacultura, pero tiene un ratio de crecimiento menor a lo que está teniendo Latinoamérica, ¿no? Y México, pues, está incluido en Latinoamérica con estos casi llegando a 2 dígitos de crecimiento, es decir, casi al 10%, 11% de crecimiento. Entonces, la parte de Latinoamérica en México es una parte muy importante en este crecimiento. Y como bien sabes, Mario, pues vivimos en un país que está rodeado de agua. Eso es una de las partes interesantes. México nunca ha sido un gran consumidor de pescados y mariscos, teniendo además una vocación natural para ello. Entonces, esto parece ser muy interesante. Me gustaría mucho tu opinión sobre esto. Sí, mira, como bien lo mencionas, México está rodeado de agua y donde estamos aprovechando hoy en México es la parte del Pacífico para la parte camarón. En Sonora y Sinaloa se produce el 80% del camarón que se produce en México. Tenemos otras zonas como Nayarit, Jalisco, Colima, pero ya es más o menos como un 10% y otros explosiones, o queriendo hacer estas granjas de camarón en otras partes de la República. El sureste de México es muy importante en la producción de tilapia. Prácticamente en el sureste se produce el 70% de lo que producimos actualmente. Y una gran oportunidad que tiene México es que no abastecemos la necesidad de tilapia que necesitamos en México. Es decir, traemos de importación de Asia, importamos tilapia para abastecer nuestras necesidades. Entonces, el sureste, estamos muy enfocados y por eso nuestra participación aquí en Mérida, para conocer las necesidades de nuestros clientes, ver las tendencias del mercado y ver cómo podemos dar estas soluciones a nuestros clientes, al mercado, al consumidor final, para hacerlos más productivos, más eficientes y con menos recursos poder tener una mayor producción y satisfacer las necesidades y ser autosuficientes aquí en México. Yo aquí diría que veo muchas oportunidades. Primero soy muy ignorante en esto, así es que necesito hacerte una pregunta. Esto que el 80 o 90% del camarón en Sonora y Sinaloa, que son estados al norte para nuestra gente que nos ve fuera del país, y la tilapia en el sureste, ¿esto es por una vocación cultural o tiene algunas bases de temperatura, de pH o de cualquier otro factor que pudiera influir en ello? Es de una cuestión también de organización y de cultura. Normalmente porque también parte de la materia prima que se utiliza para la producción de estos alimentos está en la parte norte, noroeste, Sonora y Sinaloa, y ha sido también por la organización que han tenido estos camaronicultores, ¿no? Todos los esfuerzos que se han hecho en México, como tú sabes, tenemos 2 Méxicos aquí. Si lo partes del centro hacia el norte, un poco De Puebla para abajo y de Puebla para arriba. exactamente más industrializado, y la parte de tilapia menos industrializado, con menos apoyo que ha tenido nuestro país. Y por eso la parte de camarón, que se requiere una infraestructura mayor, una inversión mayor, por eso se ha desarrollado más en el norte del país, y en la parte sureste, donde es más de traspatio, no inversiones grandes, es decir,
gente que tiene un estanque. De consumo personal. Exactamente, de manera personal. Es por eso que la parte del sureste en tilapia pues, ha sido una, un crecimiento de aquel lado y de gran oportunidad para nosotros. A mí me parece que como sociedad y como país estamos ante una enorme oportunidad. Pienso rápidamente de saque en todo el caos que traemos en las líneas logísticas, el pensar en traer tilapia, que además tiene que venir congelada, creo que nos da una gran oportunidad de espacio con todo este litoral que tenemos para no solo convertirnos en un abastecedor del mercado local, sino incluso quizás de un exportador. Totalmente. Tenemos todo como país y obviamente con las soluciones que ADM está desarrollando, el portafolio que tiene, ser el líder de la nutrición animal, ser el líder en la parte de ingredientes, teniendo 23 centros de investigación, perdón, 28 centros, perdón, 13 centros de investigación y participando en 28 países. Tenemos más de 9,000 empleados a nivel mundial en esta división, más de 107 plantas. Entonces, tenemos una logística, tenemos una infraestructura para poder ser una potencia y que este brazo que tiene ADM poderlo ocupar en México para ser una potencia como tú bien mencionas. Tenemos mar alrededor, estamos rodeados de mar, y tenemos una gran potencia para poder crecer y poder ser autosustentables, ¿no? Déjame hacerte una pregunta. Una granja, cualquiera que hemos pasado por una granja sabe que los organismos están vivos y generan excretas y demás cosas. ¿Cómo es una granja acuícola? ¿Es limpia o necesita menos mantenimiento? Y la segunda pregunta que también quiero poner sobre la mesa es, por ahí entiendo que tienen un nuevo producto, ¿no? Totalmente, Mario. Mira, probablemente la primera pregunta no será yo la persona indicada. Podríamos a lo mejor realizar una cita con nuestras personas técnicas de R&D y que son específicas en este tema. Pero de lo que mencionas de la segunda, por eso estamos aquí. Lo que estamos es lanzando un nuevo aditivo que va a permitir a nuestros clientes poder ser más efectivos, más eficientes y con menos mortalidad. Normalmente en las otras industrias como la del ganado, la del puerco, la de las aves, hay un indicador de mortalidad y en la parte de acuacultura lo que se mide es la supervivencia porque Ok. tenemos una alta mortalidad durante la siembra en las granjas. Por eso se está volviendo cada vez más efectivo en la parte de investigación y desarrollo de aditivos que nos ayuden a mejorar la supervivencia en las granjas para hacer, uno, reducción de costos, dos, sacar más producto y poder ser más rentable, ¿no? Y por eso hoy la participación de nosotros en este foro es tan importante porque no es un foro nacional. Tuvimos el privilegio de tener este foro aquí en Mérida, albergar no solamente a México, sino albergar a las naciones para venir y presentar lo que hay las tendencias en el mundo de la acuacultura y poder decir cuáles las soluciones que tiene ADM para enfrentar los retos que tenemos hacia adelante. Y te puedo decir que ADM tiene las mejores soluciones para poder enfrentar los retos que hoy tenemos hacia adelante en la parte de acuacultura, ¿no? Este aditivo es una levadura que ayuda al sistema inmunológico del camarón y el sistema inmunológico del camarón no tiene memoria, por eso algunos dicen que no tiene sistema inmunológico y lo que ayuda este aditivo, esta levadura, ayuda a fortalecerlo para poder tener una mayor supervivencia y en automático al tener mayor supervivencia, pues todo lo demás es una eficiencia en cuanto a costo, tienes más producto, Y mayor rentabilidad. calidad y rentabilidad al final de cuentas, que es lo que buscamos, ser que nuestros clientes sean más rentables cada día. Ahora, espérame tantito, porque aquí hay varias cosas que me gustaría profundizar un poco más. Una, sí tiene sistema inmune, no tiene memoria. Esto significa que cada vez que le da una enfermedad lo agarra otra vez en cero. Totalmente. Y que la primera enfermedad no le da una ventaja sobre la segunda vez que la enfrenta. Correcto, es como el ser humano, ¿no? ¿Qué fue la vacuna que recibimos de la pandemia?
pues fue el mismo virus para poder defendernos ante un caso. No es así en el camarón, ¿no? Ok. Entonces, por Ahora, eso hoy estamos trabajando mucho en esto de tener una mayor supervivencia y con eso pues haces una mayor rentabilidad en automático. lo que hace el aditivo de ustedes lo que hace es mantener el sistema inmune del camarón por decir de alguna manera, más alerta o más fortalecido, de forma tal que independientemente que llegue una o dos veces la enfermedad, la respuesta inmunitaria del camarón sea mayor. Correcto, lo hace más resistente y con eso pues aumentamos la supervivencia. La segunda, una buena tasa de supervivencia, ¿en qué nivel anda? Normalmente anda sobre los 70%. O sea, esto significa que si yo siembro 10 larvas de camarón, 7 sobreviven. Así es correcto, tu medición. Por eso es curioso que es contrario, ¿no? Por un lado, pecuariamente hablando, mides la mortalidad, o sea, y acá lo que mides es la supervivencia. Totalmente, porque el grado de mortalidad que tienen las otras especies normalmente hablas de un 3-5% y acá es un 30%. Ok, ahora, con el aditivo, ¿cómo cambia este número? ¿Puedes llevarlo de qué número a qué número? Lo único que te puedo decir, yo no tengo todos los datos técnicos fuertes y duros, podemos concertar una cita con nuestros especialistas, pero lo que sí te puedo decir es que incrementa y tenemos en estos centros de investigación, uno lo tenemos aquí en México, en Sinaloa, tenemos nuestra granja experimental que constantemente estamos probando diferentes aditivos, en específico este Aquatrax, que es lo que estamos lanzando, para poder incrementar la supervivencia, ¿no? Ok. Y lo que queremos es hacerlo de manera repetitiva para que sea creíble también ante nuestros clientes, porque lo puede hacer una vez, pero necesitamos estarlo repitiendo y estarnos constantemente. Y por eso nosotros somos la única empresa que tiene un centro de investigación en México para poder desarrollar este tipo de cosas que nos da una ventaja competitiva en el medio. Muy bien, ahora entrando hacia la parte final de esta entrevista, me gustaría preguntarte cómo les fue ante un público conocedor de este tema, ante la gente del Congreso, ¿cómo tomó este nuevo producto? Pues mira, muy, muy, muy contentos, Mario, porque el Congreso fue muy concurrido, tuvimos participaciones de diferentes países y este aditivo no solo lo lanzamos en México, sino a nivel mundial. Fue recibido muy bien por nuestros clientes y lo quieren ya probar, y por lo cual pues yo invito a la gente del medio, si nos está escuchando, ADM tiene un nuevo aditivo que te puede ayudar a ser más rentable, y agradecer, Mario, por este espacio que nos permites para poder dar a conocer lo que ADM está hoy haciendo. Y tenemos un eslogan importante en ADM que es: estamos liberando el poder de la naturaleza, enriqueciendo la vida de cada uno de nosotros. Mi querido Javier, yo lo único que te podría decir es que este tipo de cosas es muy necesario, porque fundamentalmente pareciera que son industrias separadas, pero la eficiencia en la logística, que por ejemplo puedan llegar contenedores cargados de ciertas cosas y puedan llevarse camarón congelado desde México hacia cualquier otro lado, puede ser la diferencia entre la subsistencia de la sociedad industrial, no solo de un pequeño sector. Entonces todos nos debemos de integrar y conocer lo que se está haciendo, de forma tal que los propios emprendedores en México vean una vastedad de oportunidades donde no parece haberlas, ¿no? Así es, Mario, y pues bueno, hoy por eso ADM inició esta transformación a partir del 2014 para generar este portafolio para poder ofrecer todas las soluciones, la investigación que se necesita, la sustentabilidad y enfrentar los retos que tenemos hacia adelante en este mundo de la alimentación, y obviamente de la alimentación humana, que está relacionada con la alimentación sana al ser humano. Sin duda, porque el dato con el que abriste esta entrevista, necesitamos el doble de proteína. Y estos números de 6.8, el radio 6.8 por un kilo, ¿es 6.8 de qué?
6.8 de alimento balanceado para producir 1 kilo de carne. Ok, o sea, es 7 veces 7 a 1, el número que sea 7 a 1 prácticamente. Y el de la acuacultura es entre 1.1 y 1.5, ¿no? O Totalmente, sea, Mario. Y ahora, a lo mejor al público va a decir como 7-1, pero recordemos que el ser humano necesita todas las proteínas. claro. Y los aminoácidos esenciales, ¿no? Exactamente, entonces por eso hoy no quiere decir que la ganadería se va a acabar, al contrario, sigue creciendo, pero no va a crecer al mismo ritmo que puede crecer la acuacultura. Y yo creo que además hay que ver también que en muchos países, ya sea por una decisión personal o por una situación económica, debe de haber facilidades de obtener proteínas de distintas maneras, ¿no? Correcto, y una de las ventajas que tiene México es que nosotros somos el cuarto productor de alimento balanceado a nivel mundial. Wow. Prácticamente somos un país que casi llegamos a una sustentabilidad alimentaria. Wow, ese es un Entonces, punto importante. exactamente, es algo importante que recalcar, por eso ADM participa en estos países para poder contribuir en cada uno de los países donde participa a esta sustentabilidad alimentaria, porque tú sabes, como vamos a necesitar el doble, en el 2050 lo que necesitamos es lograr que esa proteína esté disponible en el hogar de cada persona y por eso ADM está liberando el poder de la naturaleza para enriquecer el estilo de vida de este mundo. Javier, te agradezco mucho tu tiempo, muchas gracias por esta entrevista. ¿Algo más que quieras agregar? Pues sí, agradecer a tu público, agradecer este espacio y recordarles que en ADM, como lo he mencionado, liberamos el poder de la naturaleza para brindar acceso a la nutrición en todo el mundo, con innovaciones avanzadas en la industria, una cartera completa de ingredientes y soluciones para todos los gustos y un compromiso con la sustentabilidad. Brindamos a los clientes una ventaja competitiva para resolver los desafíos nutricionales del presente y del futuro. Muchísimas gracias. Suerte, gracias.